Hola chiquillos, espero que todos y todas puedan estar bien en sus casas, que puedan estar resguardándose en esta cuarentena y que puedan estar bien. En el video que nosotros vamos a revisar a continuación, vamos a hablar acerca de la importancia de las obras clásicas. ¿Ya? Entonces, vamos a ir entendiendo un poco a lo largo de este video y de esta actividad qué hace que una obra sea clásica, qué hace que pase a esta categoría y nos va a ayudar también a valorizar y a releer algunas obras a partir de estos contenidos. Entonces vamos a tener como propósito principalmente que vamos a construir una trayectoria de lectura que nos va a ayudar a valorar obras clásicas y que nos van a guiar a comprender obras del presente. ¿Ya? Y en este video entonces nosotros vamos a tener distintos momentos. A continuación yo les voy a ir explicando más o menos qué es una obra clásica, ¿ya? Eh, y posteriormente les voy a ir dando la actividad y guiándolos para que puedan desarrollarla de manera adecuada. Ya chiquillos, entonces, para que nosotros empecemos a visualizar un poco acerca de esto, es súper necesario que nosotros nos demos cuenta de que las obras clásicas de las cuales nosotros vamos a hablar, en sí vamos a estar centrados específicamente en la literatura, claramente, porque es nuestro campo de estudio en esta asignatura, pero tenemos que entender primero que esto es algo mucho más amplio que algo que se vaya a enfocar solamente en la literatura, sino que va a ir a todos los campos artísticos y a todos los campos de la vida en general. Cuando nosotros hablamos de cosas clásicas o tradicionales, siempre van a ser personajes, objetos o momentos que pasan a la historia por algún hecho en específico, por algo puntual, algo lo hace ser trascendental. Entonces nos vamos a encontrar con obras clásicas tanto en el arte, eh, en la arquitectura, en la literatura, en la música, en el cine, en todas las áreas de conocimiento que nosotros conozcamos, vamos a encontrar cosas que van a ser un clásico, ¿ya? Y pasan a ser parte de la tradición o del canon que nosotros vamos a considerar dentro de esta área y de este campo de estudio. Y nosotros entonces en este momento nos preguntamos qué hace que una obra pase a ser un clásico, que pase a ser tradicional y deje de ser algo convencional que pasa solamente en un momento. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta, por ejemplo, que en literatura nosotros tenemos diversos libros que pasan a la historia, pero hay otros que en el camino quedan en el olvido. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, conocemos Romeo y Julieta de Shakespeare, ese es un libro una obra de teatro que se escribió en 1600. Y 400 años después nosotros seguimos revisándola, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos a pensar a partir de esto qué hace que esa obra sí pase a la historia y algunas obras que se escribieron en este mismo momento, por ejemplo, no pasaron a la historia y quedaron en el olvido y solo pertenecieron a un momento. Y frente a eso nosotros nos vamos a encontrar con distintos ítems o puntos que van a hacer que estas obras pasen a ser un clásico. ¿Ya? En primer lugar, nosotros podemos encontrar que el grado de representación social que nosotros podemos encontrar en una obra va a hacer que trascienda y que se actualice a lo largo del tiempo. Si seguimos con este mismo ejemplo de Romeo y Julieta, por ejemplo, nosotros en esta obra tenemos que el tema trascendental es el amor imposible, ¿cierto? ¿Y de qué manera va a pasar esto a la historia? Porque en la humanidad actualmente, por ejemplo, esto sigue siendo un tema que va a ser relevante. Entonces la gente al ver esta obra de teatro representada en escena o al leerla, va a seguir teniendo relación con cosas que pasan en la sociedad actual. Por otra parte, también la actualización constante de esta temática va a hacer que esta obra también vaya a pasar a la historia y se vaya a considerar un clásico de la literatura. ¿Ya? Otra cosa que puede hacer que una obra pase a la historia va a tener que ver con el grado de relevancia que esta obra haya tenido durante su época. ¿Ya? Porque nosotros podemos encontrar algunas obras que pueden representar específicamente y muy bien un momento dado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros visualizamos una época anterior, ¿ya? Si seguimos en esta misma época de 1600, época del barroco, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar obras que van a representar muy bien esta época.
¿ya? Y cuando una obra logra representar tan bien los ideales de una época, pasa a ser un clásico, pasa a ser tradicional, porque va a seguir siendo sujeto de estudio a lo largo de la historia cuando se quiera comprender un poco más acerca de esta época anterior. ¿Ya? Y otra cosa que puede ser súper interesante, y quizás esto no es tan... académicamente no es tan valorado quizás al momento de considerar una obra como tradicional o clásica. Yo creo que la técnica que involucra la creación de una obra también puede hacer que estas pasen a ser parte de una tradición, porque pasan a ser relevantes de pronto en el momento en que existen, pasan a ser relevantes por la técnica que se está utilizando. Por ejemplo, si nosotros visualizamos en el arte a principios del siglo XX, cuando se empieza a hacer arte abstracto, eh, y nosotros nos salimos entonces de pintar figuras. En ese momento, por ejemplo, se estaba utilizando una nueva técnica para poder representar una pintura, ¿cierto? Y como eso llegó a ser tan significativo, las primeras obras de arte abstracto obviamente van a pasar a ser parte de algo clásico o algo tradicional, porque fueron aquellas obras que hicieron que cambiara el paradigma de cómo se estaba considerando una pintura o una obra visual. Ya chiquillos, entonces también, para que nosotros nos demos cuenta acerca de qué es una obra clásica o un autor que se considere clásico, tenemos que visualizar y darnos cuenta también de que esto no se da porque sea algo que haya pasado en una época muy anterior o porque sea algo muy antiguo, ¿ya? Y frente a esto me parece súper pertinente poder leerles una afirmación que encontré que dice lo siguiente. Cuando le cuestionaron al escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez por si se pudiera ver a García Márquez como un clásico contemporáneo, este respondió: García Márquez fue un clásico que nos acompañó mientras estuvo con vida y nos acompaña ahora como un hito en la tradición. Los clásicos podrían ser entonces escritores muertos hace 300 años o en plena actividad artística. ¿Qué quiere decir entonces esto? Esto quiere decir que un autor o una obra no pasa a ser clásico porque haya pasado hace mucho tiempo, sino que una obra o un autor pasan a ser un clásico o pasan a ser una tradición porque representan fielmente un momento dado, ¿ya? Puede ser un movimiento artístico, puede ser lo que está pasando en la sociedad en un momento, puede ser el pensamiento social de un momento dado, ¿ya? Y pasan a ser un clásico entonces, porque esto va a representar fielmente una época o un movimiento artístico. Entonces después, cuando nosotros con el tiempo empecemos a visualizar la relevancia de esto, de esta época o de un movimiento literario mismo, encontrar estas obras que van a representar eso tan fielmente, nos van a ayudar mucho a poder entenderlo y por eso pasan a ser un clásico, ¿ya? Y eso se puede dar en cualquier campo o área de estudio, como les había mencionado. Incluso, chiquillos, pasan cosas tan cotidianas y comunes como formas de expresión, formas de hablar que nosotros podemos tener, o como momentos que puedan pasar en cosas mucho más populares, como pueden ser los deportes, por ejemplo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el fútbol, el momento en que, por ejemplo, Carlos Caselli pierde ese penal y Chile pierde el Mundial. Ese momento, por ejemplo, pasa a ser un clásico para la cultura deportiva y para la cultura popular chilena, ¿ya? Entonces, chiquillos, aquellos momentos que van a ser muy importantes para una época o para una sociedad, pueden también pasar a ser un clásico, ¿ya? Porque van a representar fielmente el sentir de un momento dado o algo que pasó en un momento y que nos sigue haciendo sentido o que nos interesa visualizar con perspectiva de tiempo. Ya. ¿Y cuál va a ser la actividad entonces que nosotros vamos a tener que hacer a partir de esta temática? Lo primero que ustedes van a tener que hacer, porque van a tener que hacer dos actividades esta vez.
Lo primero que van a tener que hacer es que tienen que leer el texto que se llama ¿Por qué leer a los clásicos?, que es de Italo Calvino. El texto está en la guía, ya está completo en la guía, y ahí ustedes lo tienen que ir revisando con detenimiento. Dense el tiempo para poder leerlo bien, porque luego van a tener que responder 4 preguntas, y esas 4 preguntas van a estar en un formulario digital que yo les dejé el link también en la guía. Si por algún motivo no encuentran, no pueden ingresar a este formulario, les ha costado mucho, esas 4 preguntas también las pueden responder en el desarrollo, como desarrollo de forma digital o de forma escrita manualmente, ¿ya? Así que no se compliquen por eso. Tienen que revisar bien el texto entonces y contestar estas 4 preguntas que van a hablar acerca de la relevancia de los clásicos en la literatura y de por qué nosotros debiésemos revisarlos, ¿ya? En segundo lugar, lo que van a tener que hacer es que van a tener que escribir una columna de opinión, ¿ya? Van a tener que escribir una columna de opinión que va a tratar sobre alguna obra, artista o personaje clásico que a ustedes les interese. Entonces ustedes van a tener que defender su postura de por qué esta obra, este personaje o autor en sí es considerado como un clásico por ustedes, eh, y van a tener que defender ustedes su idea con opiniones y argumentos. Esa va a ser la gracia de la columna de opinión. Ya ustedes pueden elegir cualquier personaje, obra, que sea de interés personal suyo, ¿ya? Y esta columna de opinión, chiquillos, yo les dejé, en la guía les aparecen 2 ejemplos de columnas de opinión para que puedan revisarlas y hacerse una idea más o menos de cómo debiesen hacer ustedes la suya, ¿ya? Eh, la gracia de la columna de opinión, chiquillos, es que esto va a ser un texto mixto. Ustedes van a ir entregando información, pero también van a ir entregando argumentos que van a defender la postura que ustedes tienen de acerca de por qué esa obra o ese personaje o autor merece tener la categoría de clásico, ¿ya? Si van teniendo dudas con respecto a eso, igualmente me pueden ir preguntando. En la guía aparecen detallado toda esta información, así que van a encontrar todo ahí, ¿ya? Pero frente a cualquier cosa, se comunican conmigo. Eso, chiquillos. Espero que se encuentren bien y estamos en contacto.